Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira las estrellas del cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Señor, que mientras leemos tu palabra, Señor, mientras estamos estudiando, mientras escuchamos tu palabra predicada, nuestros corazones sean transformados, Señor. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo, Señor, y que nuestros corazones puedan rendirse delante de ti, Señor, y que nuestras vidas sean vividas a la luz de lo que tú has hecho, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Denme nada más un segundito. Okay, el pasaje que tenemos hoy es un pasaje bastante crucial. He citado varias veces por Pablo, está en el corazón de la teología de Pablo, lo cita en Romanos 4, lo cita en Gálatas 3, y Santiago también lo cita en su carta. Es un pasaje que está como en el corazón de todo lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Y entonces ahí frente a nosotros en estos primeros 6 versículos algo que es sumamente importante, y en los versículos que siguen también. Pero en estos 6 versículos el día de hoy nos vamos a enfocar en algo que es crucial para nosotros como cristianos, ¿sí? Específicamente vamos a estar hablando sobre la fe. Y creo yo que en la iglesia, en el día de hoy, hay 2 problemas fundamentales respecto a lo que concierne a la fe, ¿sí? Primero, la definición de fe en la iglesia es algo confusa, ¿sí? Cuando la Biblia habla de fe, en realidad no tenemos muy claro qué es fe. Hace unas semanas les preguntaba a los niños de la escuela qué es fe, y todos no sabemos la definición de pila. La fe es la convicción. Y luego yo les decía: ok, pero ahora pon en tus palabras, ¿sí? Ok, la certeza de lo que se espera. Es decir, tienes una seguridad de que esperas algo. Y les pregunto a los niños: ¿qué esperas? ¿Sí? No, pues no sé, no, pues... Sí. Y entonces hay una definición de pila, pero realmente no sé específicamente lo que esa definición quiere decir. ¿Qué quiere decir específicamente? ¿Sí? Es como cuando vamos al diccionario y pasa en la escuela también y leemos la definición de la palabra en inglés, pero pues una palabra en inglés con una definición en inglés, no le entendí nada. ¿Sí? O sea, no supe qué dijo, leí la definición, pero no supe qué dijo. Y tenemos ese problema, ¿sí? Y creemos como cristianos que tener fe es simplemente creer en algo. Es decir, si tú crees en los fantasmas, pues tienes fe en los fantasmas. Si tú crees en las hadas, tienes fe en las hadas. Si tú crees en los ovnis, tienes fe en los ovnis. Y entonces desvirtuamos la definición bíblica de fe, porque la fe no es simplemente creer que algo existe, es mucho más que eso, ¿sí? Y en segundo lugar, no tenemos claro la dinámica de la fe, ¿sí? Y la convertimos en una obra más en nuestra lista de cosas por hacer, ¿sí? Y como cristianos decimos cosas como: Dios no te bendice porque no tienes suficiente fe, ¿sí? O es que ya le compartí a fulanito y ya le dije y ya le expliqué, pero no quiere creer, ¿sí? Pero no quiere creer y entonces pues no tiene fe, y por eso Dios no hace nada porque Él no tiene fe. Y entonces convertimos a la fe en una obra, algo que finalmente ¿quién tiene que hacer? Yo. O sea, Dios me quiere bendecir, pero yo no tengo fe. O fulanito, Dios quiere alcanzarlo, pero como él no tiene fe, entonces pues Dios no puede hacer nada. Es como si Dios estuviera atado de manos esperando que tú y yo hiciéramos algo, ¿sí? Y entonces la fe se convierte ¿en qué? En una obra, algo que tú y yo hacemos, ¿sí? Se convierte directamente en aquello que nos salva. Y esto es un error. Entonces me gustaría responder 2 preguntas básicas o dos preguntas de manera básica más bien, en este pasaje, y es: ¿qué es la fe y cómo se produce? ¿Qué es la fe y cómo se produce? ¿Sí? Y me gustaría que la respondiéramos notando 3 cosas que hay en este pasaje, o 3 ideas que hay en este pasaje, ¿sí? Vamos a hablar, número 1, del temor, número 2, de la duda, y número 3, de la fe. Vamos a hablar del temor, 2 de la duda y 3 de la fe, y vamos a responder: ¿qué es la fe
y cómo se produce la fe, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar acerca del temor, ¿sí? Y me gustaría que notáramos que en el pasaje Abraham está lleno de temor. ¿Cómo sabemos que Abraham está lleno de temor? Porque la palabra de Dios viene y lo primero que le dice es: no temas, no temas. ¿Por qué Dios diría a Abraham no temas a no ser que tuviera miedo? ¿Sí? Y obviamente Abraham tiene razones para temer, ¿sí? Me acordaba del video este que se hizo viral hace algunos años del señor que dice: tengo miedo, mucho miedo, qué bueno que están todos aquí porque tengo miedo, me da miedo. Y él, en su estado malo en el que estaba, él tenía razones para tener miedo, para él era justificable para tener miedo. Y en este caso para Abraham también era justificable que tuviera miedo, porque no sé si recuerdas que en el capítulo anterior, dice el capítulo 15, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Sí? En el capítulo anterior, Abraham acaba de ir y antagonizar ¿a quién? A los reyes. Específicamente fue y antagonizó a Kedorlaomer. Y te acuerdas que decíamos que Kedorlaomer y su confederación de reyes eran lo más top. ¿Qué estaba esperando Abraham? O sea, Abraham fue y les ganó, no los destruyó, porque la Biblia no nos dice que no se ha destruido. Si te acuerdas, dice que los hombres huyen, de manera que Abraham puede tomar todo de vuelta. Pero nunca hablan de que Abraham haya matado, acabado, arrasado. Simplemente fue que huyeron. Quiere decir entonces que están vivos. Y quiere decir entonces que todos bien podrían reunirse y decir: oye, ¿te acuerdas del hebreo? ¿Y te acuerdas en el capítulo anterior cuántos hebreos había? ¿Uno? ¿Tenía pierde? No. Nos vino y nos atacó el hebreo. ¿Sabes qué hay que hacer? Ir y arrasarlo, ¿sí? Y una cosa es enfrentarte a Kedorlaomer de noche y hacerlo huir, pero otra cosa es enfrentar una batalla de larga duración contra un ejército de varios reyes que están juntos, ¿sí? Y tú tienes, ¿te acuerdas que Abraham tenía 318 hombres? Y entonces Abraham obviamente tiene miedo. Hay razones lógicas para temer, ¿sí? Y no sé, yo me imagino a Abraham sentado en su tienda pensando: ¿qué va a hacer? ¿A qué hora va a llegar Kedorlaomer? ¿Cómo le va a hacer cuando llegue? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a tener que salir corriendo? ¿Para dónde va a correr? ¿Cómo se va a esconder? O si va a tener que pelear, ¿cómo va a pelear? ¿Sí? Y en eso que Abraham está en todo esto, Dios se presenta ante Abraham. Y lo que me encanta es que Dios no reprende a Abraham. Dios no viene y lo regaña, le dice: pero, pues si ya te dije, Abraham, o sea, cabezón. No. Dios viene, se presenta ante Abraham y lo consuela. ¿Sí? Dios consuela a Abraham y le dice: Abraham, no temas. ¿Sí? Entonces de entrada tú y yo podemos ver que temer en sí mismo no es pecado. Temer no es pecado, ¿sí? Aquí podemos ver que Abraham tiene miedo, pero más adelante, cuando avancemos en la historia de la Biblia, en algunos años, espero, vamos a ver que Moisés, al ser llamado, tiene miedo. Y luego en otros años más vamos a ver que Elías también tiene miedo. Y luego vamos a ver, muy pronto en Juan, espero, que Cristo también pasa por una experiencia igual en el jardín del Getsemaní, cuando Él sabe que se avecina el cargar sobre Él toda la ira de Dios, ¿sí? Lucas deja claro que Jesús tiene miedo. Entonces, tener miedo no es un pecado en sí mismo, ¿sí? La pregunta clave es: ¿qué debemos hacer con el temor? ¿Qué debemos hacer con el temor? Porque todos pasamos por situaciones en las que experimentamos miedo. En los últimos años me ha tocado a mí, a lo mejor porque ya estoy más grande y me doy más cuenta, no sé, tal vez antes era igual y yo simplemente no me daba cuenta, pero últimamente he escuchado mucho de casos de ansiedad. Como que la ansiedad es algo que es muy común, todo el mundo lo experimenta y todo el mundo tiene ataques de ansiedad y yo no recuerdo de más niño o joven haber conocido a alguien que tuviera un ataque de ansiedad al punto de que se paralizara por la ansiedad, pero ahora es algo que sucede en todo momento. Y no sé si lo has pensado, pero la ansiedad en realidad es temor nada más amplificado. La ansiedad es lo que resulta cuando piensas en que hay cosas que no puedes controlar. Y entonces el miedo te aborda y te paraliza. La ansiedad es temor en todo su esplendor, con toda su capacidad, ¿sí? Te paraliza. Y entonces todos pasamos por etapas de miedo, incluso como creyentes. Hay cosas que nos causan temor y pueden ser cosas pequeñas y pueden ser cosas grandes. Hace algunas semanas hubo una situación en la escuela y teníamos que hablar con los papás y a mí eso me causaba temor, la verdad. Me causaba temor porque uno puede pensar lo que va a decir y oras y te preparas y todo y oras por la otra persona, pero realmente tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona y eso es lo que da miedo, ¿sí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a portar? ¿Qué va a pasar? Da miedo,
¿sí? Y entonces todos tenemos situaciones por las cuales pasamos y dan miedo. ¿Qué debemos hacer con el temor? Debemos rendirlo ante Dios. ¿Sí? El temor debe ser rendido ante Dios. ¿Qué hace Dios con nuestro temor? Que eso creo que es la pregunta más importante. La pregunta más importante no es qué hacemos tú y yo, sino qué hace Dios con nuestro temor. ¿Sí? Y aquí en este pasaje hay 4 cosas que Dios hace respecto al temor de Abraham y obviamente hace respecto al nuestro. ¿Sí? En primer lugar, Dios toma la iniciativa. Dios se presenta como un padre ante Abraham. Me encanta porque tú y yo no sabemos absolutamente nada de Abraham, no sabemos qué está pensando, no sabemos nada. Sabemos que tiene miedo porque Dios dice, no temas. ¿Sí? Y entonces Dios es el que toma la iniciativa, Él sabe lo que hay en el corazón de Abraham, Él puede ver el miedo de Abraham mejor que nadie y Él dice, tengo que consolarlo. ¿Sí? Es mi hijo y tengo que consolarlo. Y entonces es Dios quien inicia la conversación y es Dios quien interviene en medio del caos de Abraham para traer seguridad. Y esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él interviene cuando nosotros estamos muertos para darnos vida. Él interviene cuando nuestras miradas se desvían para reenfocarnos en Cristo. Él interviene cuando nuestros corazones se inquietan y nos da de su paz. Él es quien toma la iniciativa, no tú y yo, Él. Efesios 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y me encanta esa frase, pero Dios. Y me encantaba porque generalmente cuando decimos pero Dios pensamos en Efesios, pero cuando pasamos por Jonás, ahora cada vez que decimos pero Dios, yo me acuerdo de Jonás. Porque Jonás desobedece y luego de repente dice, pero Dios envió una fuerte tormenta. Y es, tú crees que puedes hacer lo que tú quieras, pero es que no te gobiernas. ¿Sí? Yo soy tu Señor. ¿Sí? Y no se trata de que me vas a obedecer a fuerza, sino de que estoy tratando contigo al mismo tiempo que trato con otras personas. Y entonces, pero Dios. Y esa frasecita, pero Dios, es una de las frases más esperanzadoras para mí en el Evangelio. ¿Sí? El saber que tú y yo no detenemos lo que Dios hace, sino que, pero Dios, es decir, Él interviene, Él entra en medio de lo que tú y yo estamos echando a perder, deshaciendo, descomponiendo, y Él interviene. Y eso es esperanzador, Él toma la iniciativa. Número 2, Dios mismo se coloca como un escudo para Abraham. Me encanta en este pasaje que Dios se describe a Él mismo, y no sé si te diste cuenta, en referencia a Abraham. Dios no tiene la necesidad de describirse en referencia a nadie. Él es Dios. Sin embargo, aquí como un padre, cuando estás tratando de explicarle a tu hijo, generalmente te pones en algo que él puede entender. Estás tratando de bajarte a su nivel, ¿sí? Y entonces Dios hace lo mismo. Le dice, yo soy un escudo para ti. Y entonces Dios se presenta como un escudo para Abraham. Y es muy interesante que si te fijas, Dios no menciona a Kedorlaomer. Porque Dios pudo haber llegado y pudo haber dicho, Abraham, no te preocupes. Ayer le mandé un infarto a Kedorlaomer y ahí quedó Laomer. ¿Sí? Pero Dios no dice nada de Kedorlaomer. Dios no dice absolutamente nada. No le dice, no te preocupes, cuando venga yo voy a protegerte de él y voy a vencer. O le metí miedo para que no viniera. O no sabe ni quién eres porque no... Kedorlaomer está totalmente ausente. Y Dios tampoco habla de la situación específicamente, es decir, Dios no cambia nada alrededor de Abraham, todo sigue igual, Kedorlaomer está vivo, puede llegar en cualquier momento. Abraham sigue teniendo los mismos hombres, no se le multiplican, no le aparecen ángeles como en otras ocasiones, no ve carros de fuego, no ha cambiado absolutamente nada. Pero Dios viene y trae una esperanza que es más profunda, que es más fundamental, porque cuando Dios dice yo soy tu escudo, no está hablando nada más de esta situación, está hablando de cualquier situación. Sí. Dios está diciendo, yo te estoy cuidando y no te estoy cuidando nada más de Kedorlaomer. Sí. Te estoy cuidando de absolutamente cualquier cosa. Yo soy tu escudo. Sí. Y este es un consuelo mucho más seguro y duradero, pues abarca cualquier situación, no solo esta específica. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Y esta es la idea, ¿no? Echa toda tu ansiedad. No dice no sientas, dice échala.
¿sí? Arrójala, porque Él tiene cuidado de ti, ¿sí? Y esto es lo que Dios está haciendo. No te preocupes por quererlo comer, no te preocupes por nada. Yo te estoy cuidando, ¿sí? En tercer lugar, Dios no simplemente viene y dice, no temas, Abraham, ya te dije como 20 veces que te voy a hacer una nación grande y que esta tierra va a ser tuya y que... Dios no simplemente viene y dice esto y repite las promesas que ya había dado, que lo pudiera haber hecho. Pero no simplemente hace eso, sino que más bien da un imperativo con un indicativo. ¿Sí? Es decir, da una orden que se fundamenta sobre algo que Él hace o quien es Él, ¿sí? No temas, porque yo soy tu escudo. ¿Sí? Da la instrucción y da la razón por la cual Abraham puede seguir esa instrucción, ¿sí? En palabras de Agustín, lo que Dios demanda, Dios da. No temas, porque yo soy tu escudo. No simplemente no temas, Abraham, ya te dije, y se va. No temas, yo soy tu escudo, ¿sí? Y esta es la forma en que toda la vida cristiana es moldeada. Los imperativos de la vida cristiana nunca están solos, siempre están acompañados de la gracia de Dios. Todo imperativo se fundamenta en un indicativo, ¿sí? Todo imperativo se fundamenta en un indicativo, es decir, todas las instrucciones del Evangelio se fundamentan en lo que Dios ya ha hecho, o lo que Dios ha prometido, o quién es Él. Todo lo que Dios nos dice, haz, también dice, porque yo soy, porque yo hago, porque yo he prometido, ¿sí? Porque Cristo ya lo ha hecho, ¿sí? Y entonces, toda instrucción del Evangelio se fundamenta en quién Dios es y lo que Él ha hecho, ¿sí? Toda instrucción del Evangelio se fundamenta en quién Dios es y lo que Él ha hecho. Y número 4, promete una recompensa. Dios le asegura a Abraham que no va a perder nada. Abraham tal vez podría estar pensando, porque si te acuerdas, tuvo la oportunidad de quedarse con todas las riquezas que había recopilado de estos reyes. Tuvo la oportunidad, pero Abraham decidió no hacerlo. Y tal vez en este momento, en medio del temor, cuando tú y yo sí hemos tenido miedo, a veces se nos ocurren ideas que en su momento supimos que no eran buenas ideas, pero en el momento de miedo cualquier idea puede ser buena, porque tenemos miedo. Y entonces quizás Abraham está pensando algo como, híjole, si me hubiera quedado con todo ese dinero, tal vez ahorita si Kedorlaomer viniera, pues se lo pudiera regresar y quedamos tablas, o tal vez contrato un ejército, unos mercenarios o algo, o sea, tal vez todo ese dinero hubiera servido para proteger lo que tengo, ¿sí? Pero Dios viene y dice, Abraham, no vas a perder nada, vas a tener una gran recompensa. Y aquí hay un juego de palabras, porque generalmente cuando leemos esto y nuestra traducción se pierde un poco, dice, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será grande. Pero realmente en la construcción del original, la idea es, yo soy tu escudo, yo soy tu gran recompensa. Es un paralelo. Lo que Dios está diciendo es, tan soy tu escudo como soy tu recompensa. Y digo, ¿qué más grande recompensa puede ser que Dios mismo? ¿Qué otro bien mayor que Dios existe en el universo? Ninguno. Martin Lloyd-Jones, que fue un pastor, predicador, evangelista, pero antes de ser predicador, pastor, evangelista, era doctor. Él estudió medicina y era un buen doctor y tenía cierto renombre. Y dice que un día, él mismo platica esto en uno de sus libros, estaba platicando con una muchacha y ella le dijo, ay, señor, ¿cuánto usted ha dejado por el ministerio? Sí, y la respuesta de Lloyd-Jones fue, no he dejado nada y lo he obtenido todo. Y la idea es esta. Tú y yo no vamos a perder nada de lo que abandonemos por Cristo. Esto no significa que no vamos a perder cosas materiales. Significa que cualquier cosa que abandonemos no se compara con la recompensa que Cristo es. Cualquier cosa que perdamos, sean cosas materiales, sean relaciones, sea cualquier cosa, no se compara con la recompensa que Cristo mismo es. Ese es nuestro tesoro, ¿sí? Nuestra confianza debe estar en la persona de Dios y nuestra esperanza en las promesas de Dios. Me encanta cómo termina la Biblia en Apocalipsis, donde dice que el lugar de Dios es con los hombres y Él habita en medio de ellos. Y esa frasecita es impresionante y a veces la leemos y la pasamos así como,
Pero el hecho de que Dios diga, mi lugar es con mi pueblo, con aquellos que yo he llamado para mí, eso es impresionante. Sí, y el Apocalipsis sigue y dice, Él enjugará toda lágrima. Y me encanta porque enjugar implica un contacto físico, algo íntimo, ¿no? Hace tiempo decíamos, ¿verdad? No cualquier persona vas en la calle, lo ves llorando y te acercas y le enjugas la lágrima así. Sería como muy creepy, ay, ¿qué le pasa a este señor? Está mal. Pero Dios lo hace con nosotros, ¿sí? Lo cual implica intimidad. Y esa es nuestra esperanza. Confiamos en la persona de Dios y tenemos nuestra esperanza en las promesas que Él ha hecho, que estaremos con Él. Sabemos que nuestro destino es seguro, ¿sí? Y entonces Dios hace estas 4 cosas respecto al miedo de Abraham, y es lo mismo que hace con el nuestro, ¿sí? Dios toma la iniciativa, Dios se coloca como un escudo, Dios da lo que demanda y Dios promete una recompensa, ¿sí? Él mismo es nuestra recompensa. Y entonces Dios viene y trata primero con el temor de Abraham. En segundo lugar, dijimos que íbamos a abordar el tema de la duda. Y me gusta porque Dios viene y le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será grande. Y Abraham no dice, wow, qué paz siento, me siento increíble, yo creo que voy a ir a ver Netflix o algo, ya me siento súper bien, el temor ya se fue. Sino que Abraham responde con preguntas. Dios viene y le dice, no temas, yo soy tu escudo. Y Abraham lo que quiere son respuestas. Ok, ya dijiste, está bien, pero yo tengo algunas preguntas aquí que necesito hacerte. Sí, tengo dudas y necesito respuestas. Y yo creo que todos hemos pasado por ello, ¿sí? Ahora, estas preguntas de Abraham, es importante que tú y yo entendamos que no son una muestra de incredulidad, sino de fe genuina. Las preguntas de Abraham son una muestra de fe genuina. ¿Por qué? Porque la fe genuina hace preguntas. La fe genuina, la fe verdadera busca conocer, busca entender, ¿sí? Y también reconoce que hay cosas que no vamos a entender nunca, porque hay cosas que Dios no nos dice. Y no nos dice porque no es necesario que sepamos. Pero la fe verdadera busca conocer. Y entonces Abraham presenta sus preguntas y Dios responde nuevamente. Dios no se exaspera, Dios no dice, ¿no viste la palabra bien hermosa que te acabo de dar? O sea, y tú estás con tu... Sino que Dios una vez más responde, ¿sí? Y no simplemente repite lo que ya dijo, y no simplemente repite las promesas de los capítulos anteriores, sino que sabe que el corazón de Abraham está angustiado y da una respuesta acorde a esa angustia que Abraham está experimentando. La fe desde una perspectiva bíblica no es simplemente creer cualquier cosa. La fe tiene un contenido específico. J. Packer dice en la Biblia, la fe es una cuestión de conocer los hechos del Evangelio, aceptar los términos del mismo y recibir al Cristo que expone. ¿Sí? En la Biblia, la fe es una cuestión de conocer los hechos del Evangelio, aceptar los términos del mismo y recibir al Cristo que expone. Y entonces cuando tú y yo hablamos de fe genuina, hablamos de fe que busca conocer los hechos del Evangelio, aceptar los términos del mismo y recibir al Cristo que expone. ¿Sí? Esa es una fe verdadera, una fe que busca entender. Y entonces Dios primero habla al intelecto y le recuerda su promesa. Abraham, pero ya te dije, ¿sí? Yo te dije que te voy a dar un heredero, ¿sí? Y va a ser alguien que salga de tus entrañas, no va a ser un siervo, va a ser alguien que salga de tus entrañas. Pero Dios no solo habla al intelecto, sino que también apela a los sentidos de Abraham. Y si te fijas, le dice, vamos afuera, Abraham, ¿sí? Vamos afuera y te voy a pedir que mires hacia el cielo. Y cuando Abraham mira al cielo, ¿tú qué crees que estaba pensando? Acuérdate, no vive en una ciudad, vive en una casa de campaña en medio de la nada. Si voltearas a ver las estrellas en medio de la nada, con luz de ciudades a lo mínimo, ¿cómo crees que se vería el cielo? Increíble, ¿no? Haber sido una vista así sorprendente. Y Dios dice, cuéntalas, si puedes. ¿Sí? Y la idea no es solo que Abraham viera muchas estrellas y dijera, ay no, sí son muchas. Sí, la idea era que Abraham viera lo que Dios había creado. Esto es lo que yo he hecho. Y entonces cuando Dios lo invita afuera y le dice, ve las estrellas, Dios le está diciendo, yo soy el creador de todo. Yo puedo hacer absolutamente todo. Y esta acción de Dios hacia Abraham es como un sermón visible, como una palabra que se puede ver, no solo escuchar, no solo leer. Sí, es algo que puede verse y que entonces toca el corazón de Abraham porque apela a sus sentidos, no solo a su intelecto.
Y esto es lo mismo que Dios hace hacia nosotros mediante la cena del Señor y el bautismo. ¿Sí? Estos son medios de gracia que son palabras tangibles. Cuando tú y yo participamos del pan y del vino, estamos teniendo un sermón tangible que se puede ver, que se puede tocar, que se puede saborear. ¿Sí? Y entonces es Dios hablándonos a través de los sentidos. Cuando participamos del bautismo nosotros mismos o de otros, estamos viendo también un sermón visible, algo que está ahí, que se puede tocar. ¿Sí? Y Dios nos habla, en cierta forma, igual de lo que le habla a Abraham aquí. ¿Sí? Y esto es lo mismo a lo que el salmista nos invita una y otra vez. No sé si te has dado cuenta, pero los salmos están llenos del lenguaje de los sentidos. ¿Sí? Probar, ver, experimentar. ¿Sí? El salmista una y otra vez habla de esto. He visto la bondad, he probado la bondad. ¿Sí? Una y otra vez está hablando de esto, que son experiencias sensoriales. El salmista no simplemente dice, yo sé que es bueno, y yo sé que Él me cuida, y yo sé que... No, él dice, yo lo he visto, yo lo he vivido. Antes he clamado y Él me ha respondido. Sé que si clamo hoy me va a volver a responder. Lo he experimentado. Y entonces el salmista una y otra vez nos invita no solo a saber, sino a sentir la verdad de lo que Dios está diciendo. Que toque también nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros corazones. ¿Sí? Y entonces Dios aquí habla al intelecto de Abraham y habla a su corazón y lo llama a creer. ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es el de la fe. Nuestro pasaje hace explícito el resultado entre la interacción de Dios y Abraham. El versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor y Él se lo reconoció por justicia. Sí, Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Este es el resultado así, inmediato. Ojo, lo vamos a ver la próxima semana, pero creer no quita las preguntas. Porque el versículo que sigue, Abraham todavía tiene preguntas. ¿Sí? Pero en este punto hay una acción. ¿Sí? Hay algo que está sucediendo y que Dios dice, lo reconozco, es decir, le asigno el valor de justicia. ¿Sí? Le asigno el valor de justicia. Y la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, ¿de dónde nació la fe de Abraham? Yo sé que el pasaje no dice fe, pero la palabra que está ahí como creer es lo más cercano al concepto de fe en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por lo tanto, es como la misma idea, ¿sí? Simplemente en otro idioma. Entonces pregunta, ¿de dónde nace la fe de Abraham? ¿Sí? ¿Cómo es que se produce esta fe que Abraham está mostrando aquí? ¿Será que nació como un acto de autodeterminación de Abraham? Abraham estaba ahí, de repente se determinó, ahora sí, de veritas, creerle a Dios. Porque la narrativa deja claro que la fe de Abraham no nace como un acto independiente de Dios, sino que es Dios quien interviene y produce la fe en Abraham al hablar a su mente y a su corazón. Es Dios quien interviene y la produce. Al transformar su perspectiva y llevarlo a ver su grandeza a través de sus promesas y sus obras. Esto es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios interviene y nos lleva a ver su grandeza a través de sus promesas, de su palabra y de sus obras. La fe de Abraham no nace de que Abraham se determinó él mismo, ahora sí de veritas creer, sino que podemos decir que Dios la produce. Pudiéramos incluso decir que Dios lo persuade. Primero le habla y luego lo saca y le dice mira y luego le vuelve a hablar. ¿Sí? Y Abraham entonces cree. Pero esta fe no nace de él así como de la nada. Pero para atesorar a Cristo por sobre todas las cosas, para realmente ver la gloria, la bondad y el amor manifestado en la cruz, es necesario que tú y yo primero reconozcamos nuestra profunda maldad e incapacidad. Cuando convertimos a la fe en una obra, nos perdemos de mucho, porque creemos que es algo que sale de nosotros. Y entonces la fe se convierte en algo que te salva. ¿Quieres ser salvo? Tienes que tener fe. ¿Y de dónde sale la fe? De ti. ¿Quién te está salvando? Tú. Sin embargo, la Biblia es clara y es tajante. Te leo 3 pasajes: Romanos 8:7, 1 Corintios 2:14 y Juan 6:36 y 44. Otra vez son Romanos 8:7, 1 Corintios 2:14 y Juan 6:36 y 44. Entonces, Romanos 8:7 dice: la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios.
nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Tajante. Siempre se revela, nunca ha obedecido y nunca podrá. No hay solo un impedimento de voluntad y un impedimento de capacidad. No puede. Primera de Corintios. El que no tiene el Espíritu, es decir, aquel que no ha venido a Cristo, no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Entonces, no es un problema de voluntad simplemente, es un problema de capacidad. No puede ni aceptarlo ni entenderlo. Y Juan 6, 36 y 44 dice: pero ya les dije, es Cristo hablando, que aunque me han visto, no creen. Y les está hablando a los fariseos. Les está hablando después de haber hecho milagros. Y les dice: aunque me han visto, o sea, han visto lo que he hecho, han visto lo que estoy hablando, me han visto, estoy aquí, pero no creen. Y luego el versículo 44 dice: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces la Biblia deja claro que es imposible que el hombre fuera de Cristo entienda, acepte y venga a Cristo por sí mismo. La Biblia deja claro que es imposible que el hombre fuera de Cristo entienda, acepte y venga al Evangelio por sí mismo. No puede. No puede. Santiago nos dice que por su propia voluntad Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer. Y Pablo nos dice que Dios, por amor de Cristo, nos ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nos ha concedido creer, es decir, Él nos ha dado el creer. ¿De dónde sale entonces la fe? ¿Cómo se produce entonces la fe? La respuesta es: Dios la produce en nosotros. Dios produce la fe en nosotros. La fe no sale de nosotros mismos. Dios produce la fe en nosotros. La segunda pregunta que dijimos que íbamos a contestar es: ¿qué exactamente es la fe? Si dijimos ¿cómo se produce? ¿Qué es? ¿Sí? ¿O qué es y cómo se produce? ¿Cómo se produce? Dios la produce. ¿Qué es exactamente la fe? Abraham ilustra perfectamente qué es la fe. Sí. A Abraham lo agobia el tiempo. Cuando Dios viene y le dice: no temas, seguramente Abraham tenía miedo por la cuestión de Kedorlaomer. Y cuando dice: yo soy un escudo alrededor tuyo, Abraham dice: ok, eso ya quedó listo. Sí. No me preocupo por eso. Pero hay otra cosa más profunda, que me preocupa más que Kedorlaomer, que me agobia más que Kedorlaomer, y es: me prometiste descendencia y yo no tengo hijos. Me prometiste tierra y yo no tengo a quien dársela. Sí. Y no sé si te has dado cuenta, pero el tren de los hijos ya se me está yendo. Mi capacidad de tener hijos se está esfumando. Y eso es lo que realmente a Abraham le está agobiando, ¿sí? Y Dios le recuerda: yo he creado todas las cosas, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces Abraham se ve a sí mismo y dice: no hay forma. Abraham se ve a sí mismo y dice: ya se está acabando, ya no voy a poder tener hijos, ¿sí? Y entonces lo que Dios prometió, pues ya fue, ¿sí? Y entonces va a tener que ser algo diferente. Tal vez yo estaba pensando que era un hijo, pero en realidad no es un hijo, es un esclavo o algo, ya fue. Y Dios deja claro: no es un esclavo, es alguien que va a salir de tus entrañas, ¿sí? Y entonces Abraham dice: ok, cuando me va a mí mismo no puedo, pero cuando veo las estrellas y el cielo, Él puede. Yo no, pero Él sí. Y esta es la esencia de la fe. Fe es abandonar toda confianza en nosotros mismos y depender solamente de la obra de Dios. Fe es abandonar toda confianza en nosotros mismos y depender solamente de la obra de Dios. Imagínate que fe es abandonar toda confianza en nosotros mismos y depender solamente de la obra de Dios. No. Imagínate que llegas al cielo. Usa tu imaginación conmigo. Esto que estoy aquí exponiendo no viene en la Biblia, pero vamos a usar nuestra imaginación a fin de hacer un ejercicio. Imagínate que llegas al cielo, o que llegamos al cielo. Y resulta que antes de entrar al cielo,
hay una puerta grandota y hay alguien ahí que tiene una pequeña evaluación para ti, para poder determinar si de verdad puedes o no puedes entrar al cielo. ¿Sí? Y la evaluación solamente es una pregunta sencillita, facilita. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué piensas que puedes entrar al cielo? ¿Por qué crees que tú puedes entrar al cielo y otros no? ¿Por qué tú sí y otros no? Esa es la única pregunta que hay que contestar. ¿Sí? Contestar en tu mente. ¿Por qué tú puedes entrar al cielo y otros no? Si mi respuesta, si tu respuesta en tu mente está en primera persona, es decir, porque yo creí en Cristo, o porque yo viví como cristiano, o porque yo entregué mi vida a Cristo, si nuestra respuesta es en primera persona, es una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque estamos insinuando que lo que nos diferencia de otros, lo que nos da el derecho a habitar con Dios a nosotros y a otros no, es lo que yo hice. Es que todos tuvieron la oportunidad de creer, pero yo sí escogí bien. Yo sí creí. ¿Quién te está salvando? De manera práctica, ¿quién te está salvando? Tú. Porque lo que es el factor de diferencia eres tú. Tú tomaste la decisión correcta. Todos pudieron haberla tomado, pero tú la tomaste. Tú fuiste más inteligente, tú fuiste más avivado. Tú te salvaste a ti mismo. Pero no es nuestra fe. Nuestra fe lo que salva, pues ni siquiera sale de nosotros. Dios nos salva a través de la obra de Cristo mediante la fe. Dios nos salva a través de la obra de Cristo mediante la fe. Calvino lo explicaba así: la fe es como una mano vacía que se extiende hacia Dios, con nada que ofrecer y todo que recibir. La fe es como una mano vacía, no te salva, simplemente es el recipiente y no nace de ti. Alistair Begg, que es un pastor, dice que hay una sola respuesta correcta ante esta pregunta que te presenté. Y esta respuesta siempre está en tercera persona. Porque Él ha dicho. ¿Por qué crees que puedes entrar al cielo? Porque Él ha dicho. Porque Él me ha salvado. Porque Él me ha amado. Esa es la única respuesta correcta. ¿Sí? Porque Él lo ha hecho. Dios ha dado a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Porque nos ha amado. Lutero decía: nuestro misericordioso Padre envió a su único Hijo al mundo y cargó sobre Él todos los pecados de los hombres, diciendo: sé ahora Pedro, el que niega; sé Pablo, el perseguidor, blasfemo y opresor cruel; sé David, el adúltero; sé aquel pecador que comió del fruto en el jardín; sé aquel ladrón colgado en la cruz; y brevemente, sé aquella persona que ha cometido los pecados de todos los hombres, a fin de que pagues y satisfagas por todos ellos. Y cuando leí esta cita, dije: wow, soy Aarón, el más pecador de todos. Qué increíble. Porque a veces lo pasamos bien rápido. Sí, Cristo murió en la cruz, pero es Dios, ¿no? Cristo murió en la cruz y cargó con toda la ira de Dios, con todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados cometes en un día? 1000 chorro mil. Y Él los cargó todos. Y eso es increíble. Entonces que tú y yo digamos: es que es mi fe la que salva. Eso como que es robarle terriblemente la gloria a Cristo. Mi fe no me salvó. Cristo me ha salvado. Y Él produce fe en mí. Porque Él me ha amado. Porque Él me ha salvado. La fe es el producto de su amor, de su salvación, no la causa. Así que tú y yo podemos traer nuestros temores ante Dios y clamar: ayúdame. El miedo me invade, la ansiedad me agobia, auxilio. Y sabemos que Dios va a responder lo mismo que respondió a Abraham: yo soy tu escudo. El Salmo 33:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Tú y yo podemos traer nuestros temores ante Él. Podemos traer nuestras dudas y clamar: ayúdame en mi incredulidad, ayúdame. Pero sobre todas las cosas podemos estar seguros de que no es nuestra fe
lo que nos sostiene delante de Dios. Más bien es su amor lo que sostiene nuestra fe. Es Él quien sostiene nuestra fe. Packer decía: no necesito atormentarme con el miedo de que mi fe falle. Tal como la gracia me guió a la fe en un principio, la gracia me sostendrá creyendo hasta el final. La fe, tanto en su origen como en su continuación, es un don de la gracia. La fe es un don de la gracia. No necesito preocuparme. Él me ha dado fe. Él me va a seguir dando fe. Y cuando siento que flaquea, ¿qué hago? Voy y clamo. No digo, no, ahora sí de veritas le voy a... No, Señor, ayúdame. Ayúdame, necesito ayuda. Así que vengamos y creamos en Dios. Es decir, dependamos totalmente de Él, porque eso es fe. Dependamos totalmente de Él. Incluso para creer dependamos de Él. Arrojemos nuestro presente y nuestro futuro completamente en sus manos, porque Él nos sostiene. Caminemos con determinación, porque sabemos que es Él quien produce en nosotros el querer, como el hacer. Rindamos nuestros temores y nuestras dudas. Él es Dios. Él es nuestro escudo. Él es nuestro Padre.